¿Ustedes consideran que las mujeres que están ahora en política, que son indígenas, están dando una buena batalla contra los flagelos que atacan ahora a nuestra sociedad, o les falta también esa preparación que ustedes reclaman? Creo que algunas tienen mejores herramientas, porque tienen, por ejemplo, la hermana Sumiri, que es abogada, ¿no? Entonces tienen mejor formación, tienen mayor información también, y le ha hecho frente al tema del racismo, ¿no? Y la discriminación, porque es cierto, nuestro país no ha reconocido históricamente que somos un país diverso y que en la acción y en la vida cotidiana hay que reconocer y respetar esa diversidad. Entonces no se puede menospreciar, por un lado, el idioma de los descendientes o herederos de la civilización inca, y sin embargo se habla de las maravillas que tenemos en los museos. Claro, pero tampoco irnos al otro extremo, en donde hay gente también que dice que como son descendientes necesariamente de las culturas indígenas, en todo caso tienen mayores derechos que los que pueden ser más producto de las mezclas de las culturas. No es así tampoco, ¿no? No es mayores derechos. Yo creo que estamos en una etapa todavía de búsqueda de reconocimiento de derechos, porque en nuestro país hay mucha brecha entre el que tiene, el que no tiene, el que es respetado, el que no es respetado. Entonces tenemos que justamente acortar esa brecha. Entonces es reconocernos que alguien que está en el colegio Markham pueda, o el Roosevelt, reconozca de igual manera y con respeto a alguien que está en un colegio de Comas, por ejemplo. Que un negro no sea visto solamente como el que tiene que abrir y cerrar la puerta del hotel, ¿no? Sino como un ciudadano que también tiene derechos plenos como cualquiera de nosotros. Hay que incidir en el sistema educativo para que esto se dé, que haya un reconocimiento principalmente de los aportes culturales, los aportes en capacidad, en recursos y en conocimientos de todos los sectores culturales de nuestro país. Seguimos conversando con la señora Tarsila Rivera, aquí en ¿Qué tal Raza? Y estábamos comentando sobre las conclusiones de la declaración del primer Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Y otra de las conclusiones se refiere al fortalecimiento de los idiomas nativos. Así es. Hemos llegado a comprender también que el tener lengua propia no significa ser el atraso del país, sino significa una riqueza para nosotros mismos, ¿no? Y ejercer el derecho lingüístico, el hablar la lengua propia con la que uno ha nacido, ¿no es cierto? Es parte de quiénes somos. Claro. Entonces, también desde los organismos de las Naciones Unidas se viene incidiendo para que más bien se fortalezca la cultura, se fortalezca los conocimientos y en toda diversidad, ¿no? Y el tema de la lengua es algo importante, porque aquí en nuestro país, así como se habla que hay pueblos que están en aislamiento voluntario, también hay la amenaza de que algunas lenguas indígenas se están perdiendo. Entonces, desde la UNESCO, por ejemplo, hay interés, y ya están las políticas dadas, para que se revaloren las lenguas indígenas y como un valor de patrimonio más bien mundial, ¿no? En ese sentido, pues nosotras estamos felizmente convenciéndonos que hay que seguir masticando su quechua y hablando, y ya no tener vergüenza de hablarlo en el espacio público. Nosotras las ayacuchanas hemos logrado como política regional el reconocimiento del idioma quechua en el espacio público por el gobierno regional de Ayacucho hace poquito. El Ashaninka y el quechua, que son los dos pueblos y culturas y lenguas que se hablan allá. ¿Usted qué opina de que en el país, en nuestro país, la formación, los estudios formales a niveles primarios, secundarios, universitarios, se den solamente en idioma español o castellano? Con esa experiencia es que venimos la mayoría de gente que ha nacido en comunidad, ha sido monolingüe, como en mi caso, ¿no? He sido monolingüe hasta los 6 o 7 años, y de repente pensamos que el acceder a la escuela nos va a dar otras oportunidades. Pero ¿con qué nos encontramos? Que verdaderamente uno en la escuela es donde empieza a tener problemas de autoestima, porque te enseñan en castellano y uno solamente está hablando en su idioma. Entonces
en vez de dignificar la escuela, en vez de afirmar la identidad, en vez de fortalecer la autoestima de un niño quechohablante o ayáninca, pues es como deslegitimar. Bueno, mira, tú llegas aquí con estas condiciones y no vale. Entonces uno hace el esfuerzo de entrar a hablar el castellano, pero es algo que no debe continuar. El sistema educativo en nuestro país tiene que ser intercultural, tiene que reconocerse los aportes de las diversas culturas, debe aparecer también nuestra historia, no solamente presentar la historia de los perdedores, porque se nos presentan como perdedores. La historia en los libros escolares nos presentan como los que peleábamos entre hermanos. Entonces, ¿qué se transmite a la generación futura? Entonces no creemos que debe continuar ese sistema, sino más bien debe ser inclusivo. Inclusivo. Y ahí vemos a mujeres de la selva, ¿no? Bailando con otras mujeres de la sierra y compartiendo de igual manera, todas juntas, sin hacer distinciones de ninguna naturaleza. Así es. Hicieron la representación de la ceremonia de la ayahuasca. Son las amazónicas. ¿Cómo es la ceremonia de la ayahuasca? Ellos, bueno, toman la ayahuasca pues para purificarse, para limpiarse, ¿no? Porque es una práctica espiritual, así que lo hicieron tal cual ellas lo practican, ¿no? Muy, muy bien, todo en su propia lengua. También en la parte andina, los jóvenes hicieron una representación de cómo se hace cuando hay sequía y se pide a la madre naturaleza para que nos envíe la lluvia. Y terminó muy lindo porque la llegada de la lluvia fue que sale del arbusto, ¿no? Del corazón de la tierra sale un sapo, cuá, cuá, y entonces la avenida se celebra con alegría. Y la importancia del medio ambiente que ustedes reclaman se proteja y que los países industrializados se preocupen más en protegerlo, porque ganan mucho dinero, pero contaminan a todo el planeta. Así es. Ya es bastante conocido de dónde viene todo el problema de la contaminación ambiental, el desequilibrio en el clima, las sequías, las heladas, el deshielo que hay en el norte. Entonces el tema del medio ambiente y los efectos del cambio climático son preocupación para los pueblos indígenas, porque los primeros afectados somos los pueblos indígenas.